Era una época en la que Israel había caído en la desesperación. Una vez más, el pueblo se había alejado de su promesa con Dios, y el castigo llegó como una marea. El Señor los entregó en manos de los filisteos, guerreros feroces de la costa, que tenían una ventaja aterradora. Habían dominado el uso del hierro. Mientras los israelitas aún luchaban con espadas de bronce, los filisteos forjaban armas de hierro, más fuertes, más filosas y más letales. Estos enemigos despiadados capturaron a los descendientes de Abraham, invadieron sus tierras y durante 40 años duros avergonzaron y dominaron a Israel. Pero Dios no se había olvidado de ellos. En una aldea pequeña y olvidada del territorio de Dan, en el cuerpo estéril de una mujer, Dios estaba preparando silenciosamente una respuesta. De esa debilidad surgiría un hombre que dejaría huella en la historia: Sansón. Su historia habla del juez más poderoso de Israel, que una vez destrozó a un león con sus manos, venció a 1000 soldados y derribó un gran templo con pura fuerza. Pero su historia también es de fracaso. Sansón, como todos los hombres, tenía defectos. Su mayor lucha no fue contra los soldados enemigos, sino contra sus propios deseos, especialmente hacia las mujeres. Su orgullo fue su caída, hasta que entendió que la verdadera fuerza venía de confiar en Dios. En una aldea remota en las colinas, dentro de la tribu de Dan, vivía un hombre llamado Manoa con su esposa. Eran personas comunes, pero cargaban una tristeza profunda. No tenían hijos. En ese tiempo, no tener hijos se consideraba una vergüenza, como si algo les faltara en la vida. La tristeza de la mujer reflejaba algo más grande. Israel mismo estaba estéril, oprimido por enemigos y sin esperanza. Un día, mientras la mujer estaba sola en el campo, una luz deslumbrante la rodeó. Un ángel apareció con un mensaje que lo cambiaría todo. «Aunque no tengas hijos», le dijo, «pronto quedarás embarazada y darás a luz a un hijo». «Ten cuidado», le advirtió el ángel, «no bebas vino ni nada fermentado y evita toda comida impura. Tendrás un hijo, y nunca deberá pasar navaja por su cabeza, porque estará consagrado a Dios desde su nacimiento. Él comenzará a salvar a Israel de los filisteos». Conmovida y llena de alegría, la mujer corrió a contarle a su esposo lo que había sucedido. Profundamente impactado, él oró para que el ángel regresara y explicara con más claridad lo que debían hacer. Y Dios respondió a esa oración. El ángel volvió y repitió las instrucciones. Su hijo estaría consagrado por un voto especial. Ese voto, llamado el voto nazareo, significaba una devoción total a Dios. Para cumplir esa promesa sagrada, el niño debía seguir reglas estrictas: no beber vino ni bebidas fuertes, no tocar nada impuro y, lo más importante, nunca cortarse el cabello. Manoa, abrumado por el asombro y la gratitud, preparó una ofrenda para el Señor colocada sobre una piedra. Entonces ocurrió algo extraordinario. Mientras las llamas del sacrificio subían al cielo, el ángel del Señor subió con el fuego y desapareció. Temblando, Manoa le dijo a su esposa: «Seguramente moriremos, hemos visto a Dios». Pero ella, firme en su fe, respondió: «Si Dios hubiera querido destruirnos, no habría aceptado nuestra ofrenda. No nos habría mostrado tales maravillas, ni nos habría hecho esta promesa». De una mujer que no podía concebir, nació un futuro. El niño que le fue dado tenía un propósito divino desde el principio. Su nombre tenía un significado. Era una señal de lo que llegaría a ser. Sansón significa pequeño sol, porque durante la oscura época del dominio filisteo, él sería la luz brillante que anunciaría la libertad. Incluso de niño, Sansón era diferente. El Espíritu de Dios comenzó a actuar a través de él, dándole una fuerza misteriosa y poderosa. A medida que crecía, su fuerza física se volvió innegable. Pero dentro de él se despertaba un conflicto más profundo.
Una parte de su ser deseaba seguir la voluntad de Dios, convertirse en el hombre que había sido llamado a ser, pero otra parte quería disfrutar de la vida, seguir sus propios deseos y caminos. Esa tensión entre servir a Dios y hacer lo que él quería nunca lo abandonó. Pronto lo llevaría a consecuencias graves. De joven, Sansón no solo era conocido por su fuerza, sino también por ser impulsivo. A menudo actuaba por instinto, siguiendo cualquier sentimiento que lo dominara. Un día, Sansón viajó a una ciudad filistea llamada Timná. Allí vio a una joven hermosa. Los filisteos, enemigos de Israel, los habían oprimido y dominado. No compartían sus creencias ni sus valores. Pero nada de eso le importó a Sansón. La vio, y eso fue suficiente. Al regresar a casa, le dijo a sus padres: «Vi a una mujer en Timná, una joven filistea. Quiero que la busquen para que sea mi esposa». Sus padres se sorprendieron. Intentaron hacerlo entrar en razón diciendo: «¿Acaso no hay una mujer entre nuestro pueblo, entre tus parientes, que tengas que buscar esposa entre los filisteos que no siguen a Dios?» Sabían que ese matrimonio podía alejarlo de su compromiso con el Señor, pero Sansón no quiso escuchar. Insistió: «Búscala para mí. Es la que yo quiero». Para los demás parecía una decisión impulsiva de un joven testarudo. Pero detrás de su elección había el primer paso del plan de Dios para él. Así que Sansón y sus padres comenzaron el viaje hacia Timná. En un momento, Sansón se desvió del camino principal y entró en un lugar riesgoso para alguien como él, un viñedo. Como nazareo, Sansón debía cumplir 3 reglas clave: no beber alcohol, no tocar nada impuro y no cortarse el cabello jamás. De pronto, el silencio se rompió. Un rugido profundo y aterrador sacudió las vides. De entre la maleza saltó un león joven, fuerte, hambriento y directo hacia él. Sansón estaba solo, sin armas ni protección, completamente indefenso ante el peligro. Pero en ese instante, el Espíritu de Dios vino sobre él, llenando su cuerpo con una fuerza inexplicable. El miedo desapareció, reemplazado por una fuerza imparable. Agarró al león y lo desgarró con sus propias manos como si fuera un animal pequeño. Nadie lo vio y Sansón no dijo una sola palabra sobre lo que había pasado. Más tarde, cuando iba de camino a casarse con la mujer que había elegido, volvió al lugar donde había vencido al león. Se acercó al cadáver del animal y vio algo extraño. Las abejas habían hecho una colmena dentro de los restos y el panal estaba lleno. Sansón metió la mano, tomó miel y la comió mientras seguía caminando. Incluso compartió un poco con sus padres, pero no les dijo de dónde la había sacado. Lo que parecía un acto insignificante era en realidad algo importante. Como nazareo, Sansón tenía prohibido tocar cosas muertas, especialmente el cuerpo de un animal. Al hacer esto, Sansón empezó a traspasar los límites de su voto, rompiendo las reglas y probando hasta dónde podía alejarse sin perder la fuerza que Dios le había dado. Finalmente, llegó el día de la boda. Siguiendo la costumbre filistea, sería una gran celebración de 7 días. Había comida y bebida en abundancia, la música alegre llenaba el aire, y 30 hombres filisteos fueron elegidos para acompañar a Sansón. Pero ese evento festivo se convirtió en una trampa oculta. Es importante recordar que Sansón había prometido vivir con moderación, evitando excesos como beber vino en abundancia. Aún así, Sansón quiso impresionar a los invitados y demostrar su inteligencia, así que propuso un acertijo. Con voz fuerte, desafió a los 30 hombres. Del que come, salió comida. Del fuerte, salió dulzura. Si lo resuelven durante los 7 días del banquete, les daré a cada uno ropa fina y un cambio de vestimenta. Pero si no pueden, cada uno deberá darme lo mismo a mí. Todos se mostraron curiosos, deseosos de resolver el misterio.
Pensaron mucho durante 3 días, pero no lograron descifrarlo. La presión empezó a crecer y el pánico se fue extendiendo. Al 4.º día, los hombres tomaron una decisión cruel. Fueron con la esposa de Sansón y la amenazaron. «Haz que tu esposo te diga la respuesta», le dijeron, «o quemaremos tu casa y la de tu padre». «¿Nos trajiste aquí solo para robarnos y arruinarnos?», preguntaron. Aterrada, la mujer fue con Sansón y le rogó. Llorando contra su pecho le dijo: «Debes odiarme. Si me amaras, me habrías contado la respuesta. Le diste a mi gente un acertijo y ni siquiera me lo compartes a mí». Sansón respondió con firmeza: «Ni a mis padres se los conté. ¿Por qué habría de contártelo a ti?». Pero ella no se detuvo. Día tras día, durante el resto del banquete, lo presionó sin descanso. Sansón aguantó lo más que pudo, pero al 7.º día, agotado por su insistencia, finalmente le dijo la verdad. Ella corrió de inmediato a revelar la respuesta, y antes de que terminara el día, los filisteos se acercaron a Sansón con seguridad. «¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león?», dijeron. El corazón de Sansón se hundió. Había sido traicionado. Mirándolos con furia respondió: «Si no hubieran usado a mi esposa, nunca lo habrían adivinado». Con esas palabras los acusó de manipular a su esposa para sacarle la respuesta, como un agricultor usa un buey para arar. Lo que comenzó como un reto divertido se convirtió en una humillación pública. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Sansón de nuevo, llenándolo de un poder inmenso. Lleno de ira, marchó hacia Ascalón, una ciudad filistea. Allí mató a 30 hombres, tomó su ropa y se la entregó a los que habían adivinado el acertijo. Todavía herido por la traición, regresó a casa de su padre, dejando atrás el banquete y a su esposa. Con el tiempo, la rabia de Sansón se calmó. Decidió regresar y hacer las paces con su esposa. Llevaba un cabrito como regalo y fue a visitarla, pero al llegar, su suegro lo detuvo en la puerta. «De verdad pensé que la odiabas», le dijo. «Por eso se la di a tu mejor amigo, pero su hermana menor es aún más bonita. Tómala a ella en su lugar». Ese fue el golpe final. La mujer que él había escogido, por la que se había arriesgado entrando en tierras enemigas, había sido entregada como si fuera un objeto. Su dolor se convirtió en una rabia silenciosa y ardiente. Apretando los dientes, declaró: «Esta vez no seré culpable por lo que les haga a los filisteos». Ya no era solo algo personal. Se trataba de dignidad, de justicia ante Dios. Pero ¿cómo podría un solo hombre vengarse de todo un pueblo? Entonces Sansón ideó un plan, inusual, pero poderoso. Salió y capturó zorros, o más bien chacales, juntando 300. Los ató de 2 en 2 por las colas y colocó una antorcha encendida entre cada pareja. Luego los soltó en los campos filisteos. En cuestión de minutos el fuego se extendió por la tierra como una bestia enfurecida. La destrucción fue enorme. Los campos de trigo ardieron, las viñas fueron consumidas y los olivares quedaron reducidos a cenizas. El daño fue devastador. En una sola noche, los filisteos perdieron su cosecha, su alimento y su riqueza, todo convertido en humo y fuego. Al ver las ruinas, exigieron saber quién había causado semejante desastre. La respuesta llegó rápido. «Fue Sansón», dijo alguien. «Lo hizo porque su esposa fue dada a otro hombre». Los filisteos, furiosos y buscando venganza, irrumpieron en la casa del timnita y la incendiaron, matando a la esposa de Sansón y a su padre en las llamas. Ella corrió a informar a su gente, y antes de que acabara el día, los filisteos regresaron con una respuesta para Sansón. ¿Qué puede ser más dulce que la miel? ¿Qué puede ser más fuerte que un león? De inmediato, Sansón entendió que lo habían traicionado.
Mirándolos con furia, gritó: «Si no hubieran usado a mi esposa como si fuera una yunta con una vaca, nunca habrían adivinado mi acertijo». Con eso, decía que habían manipulado a su esposa para sacarle el secreto, como quien usa un animal para trabajar la tierra. Lo que empezó como un reto se volvió una ofensa personal, una herida profunda a su orgullo. Entonces una oleada de fuerza divina vino sobre él y, ardiendo de ira, se dirigió a Ascalón, una ciudad filistea. Allí mató a 30 hombres, tomó sus ropas y se las entregó a los que habían resuelto el acertijo. Aún lleno de furia y herido por la traición de su esposa, regresó a vivir a la casa de su padre. Pasó el tiempo, y a medida que su enojo se fue calmando, Sansón decidió intentar reconciliarse con su esposa. Llevó consigo un cabrito como señal de paz, pero al llegar, su suegro le bloqueó la entrada y le dijo: «De verdad pensé que ya no la querías, así que se la di a tu amigo, pero su hermana menor es más hermosa. ¿Por qué no tomas a ella en su lugar?». Esa fue la gota que colmó el vaso. La mujer que él había escogido, la razón por la que se había atrevido a entrar en territorio enemigo, había sido entregada como un objeto. Su vergüenza se transformó en una rabia fría y ardiente, y con los dientes apretados dijo: «Esta vez nadie podrá culparme por lo que voy a hacerles a los filisteos». Ya no era algo personal, era un insulto a su dignidad y a su Dios. Los filisteos sufrirían, pero ¿cómo podía un solo hombre vengarse de todo un pueblo? Entonces Sansón ideó un plan extraño y mortal. Salió y capturó 300 zorros o chacales y los ató de 2 en 2 por las colas. Entre cada par colocó una antorcha encendida y los soltó en los campos de los filisteos. En pocos minutos, el fuego se extendió como una bestia salvaje. La destrucción fue total. Las llamas arrasaron los cultivos, las viñas se convirtieron en ceniza, los campos de trigo desaparecieron y hasta los olivos fueron consumidos por el humo. El daño fue inmenso, el alimento de todo un año, la base de la supervivencia de los filisteos, fue reducido a cenizas en una sola noche. Cuando los filisteos vieron lo que había pasado, exigieron saber quién estaba detrás. La respuesta no tardó. Fue Sansón, el yerno del Timnita, porque su esposa fue entregada a otro hombre. Enfurecidos, los filisteos buscaron venganza. Fueron a la casa del Timnita y la incendiaron, matando a la esposa de Sansón y a su padre en las llamas. La noticia cayó sobre Sansón como un golpe pesado. La mujer, que había sido la razón de todo, el amor que lo llevó a Timná, había muerto por su causa. De la forma más cruel, su dolor se transformó en un deseo feroz de venganza y pronunció un juramento solemne: «Por lo que me han hecho, juro que me vengaré y solo entonces encontraré paz». Y Sansón cumplió su promesa. Atacó como una tormenta, desatando toda su fuerza sin contenerse. Los gritos llenaron el aire y los cuerpos caían a su alrededor. Después del derramamiento de sangre, agotado y aún lleno de furia, se escondió en una cueva en la roca de Etam. Pero los filisteos no estaban dispuestos a dejar pasar el agravio. Marcharon hacia la tierra de Judá y acamparon cerca de Lehi. El pueblo de Judá, aterrorizado, preguntó: «¿Por qué nos atacan?». Los filisteos respondieron con frialdad: «Venimos por Sansón, queremos castigarlo por lo que nos hizo». Las palabras golpearon a los israelitas como un martillo. Sansón había provocado un conflicto que ellos no querían. No pensaban en terminar con su sufrimiento, solo querían sobrevivir. Así que tomaron una decisión. Un grupo de 3000 hombres de Judá bajó a la cueva donde Sansón se escondía, no para ayudarlo, sino para capturarlo. Cuando lo encontraron, lo miraron con decepción y le dijeron: «¿No te das cuenta de que los filisteos son nuestros gobernantes? ¿Por qué nos haces esto?». Para ellos, Sansón no era un héroe, era una amenaza.
Su fuerza había traído peligro, y en lugar de unirse a él, su pueblo eligió silenciarlo para protegerse. Sansón los miró y respondió con calma: «Solo les hice lo que ellos me hicieron a mí». Pero eso no fue suficiente. Le dijeron: «Venimos a atarte y entregarte a los filisteos». Sansón podría haber luchado allí mismo, pero entendió que esto formaba parte de un propósito mayor. Al ver su miedo, aceptó ir con ellos. Solo pidió una cosa: que no lo mataran ellos mismos. Le dieron su palabra, lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de la cueva rumbo a sus enemigos. Cuando llegaron a Lehi, los filisteos comenzaron a gritar de alegría. Pensaban que por fin habían capturado al hombre que arruinó sus cosechas y avergonzó a sus guerreros. Pero en ese momento, el poder del Señor llenó a Sansón. Al instante, las cuerdas que lo ataban se rompieron como hilos quemados por el fuego y cayeron de sus brazos como si nunca hubieran estado allí. Sansón buscó en el suelo un arma y vio la quijada de un burro que acababa de morir. La recogió y la agarró con fuerza. Entonces comenzó la batalla. El polvo llenó el aire, los gritos resonaron y los filisteos cayeron uno tras otro. Usando solo la quijada de un burro, Sansón derribó a 1000 hombres. El campo quedó cubierto de cuerpos. Jadeando, alzó la voz y dijo: «Con la quijada de un burro los he hecho caer. Con la quijada de un burro he vencido a 1000». Después de la pelea, Sansón estaba exhausto, débil y sediento. Estuvo a punto de desmayarse. Con desesperación clamó a Dios: «Me diste esta gran victoria, y ahora moriré de sed y caeré en manos de los que no te conocen». En ese momento, la tierra se abrió y el agua comenzó a brotar. Sansón bebió profundamente, su fuerza regresó y la vida volvió a su cuerpo. Por eso el lugar fue llamado En-Jacoré, que significa la fuente del que clamó. Después de ese momento poderoso, Sansón se convirtió en juez de Israel. Dirigió a su pueblo durante los siguientes 20 años. Los filisteos vivían con miedo de él. Aunque aún controlaban la tierra, nunca estaban tranquilos, sabiendo que Sansón podía atacar en cualquier momento. A medida que su fama crecía, también lo hacía el odio hacia él. Se había convertido en su enemigo número 1, una sombra que aparecía sin aviso y dejaba caos tras de sí. Pero Sansón tenía una debilidad que nunca superó: las mujeres. Una noche fue a Gaza, uno de los principales bastiones de los filisteos. Allí visitó a una prostituta y pasó la noche con ella. Fue un acto atrevido e imprudente entrar a una ciudad fortificada, llena de soldados, solo por seguir un deseo pasajero. La noticia de que Sansón estaba en Gaza se difundió rápidamente. Los filisteos cerraron las puertas de la ciudad y colocaron guardias en la entrada. Creían que lo tenían atrapado. «Esperaremos hasta el amanecer y entonces lo mataremos». Estaban seguros de que lo atraparían al amanecer, pero Sansón no esperó. A medianoche se levantó y caminó hacia la puerta de la ciudad. Era una estructura enorme, hecha de madera gruesa, fijada en postes de piedra pesada y asegurada con barras de hierro, diseñada para ser inquebrantable, pero Sansón la agarró y la arrancó con sus propias manos. Su peso era enorme, probablemente más de 350 kilos. Aún así, la levantó sobre sus hombros y la llevó hasta Hebrón, una ciudad de Israel situada en lo alto de las colinas. Allí clavó las puertas como si fueran un trofeo, sin decir una palabra, solo enviando un mensaje claro. Las defensas filisteas no podían contenerlo. Su seguridad era una ilusión, y ni siquiera su ciudad más fuerte podía retener al hombre elegido por Dios. La noticia se extendió rápido. Para los israelitas era prueba de que su juez seguía teniendo el poder de Dios, pero para los filisteos fue pura humillación. Sus orgullosas puertas, el símbolo de su fuerza, habían desaparecido, y con ellas su dignidad había sido arrancada.
Sin embargo, incluso este acto impresionante sería superado por lo que estaba por venir, porque Sansón caminaba directo hacia una trampa que lo cambiaría todo. En el valle de Sorek, su destino quedaría sellado. En ese valle, Sansón conoció a una mujer llamada Dalila. No era una guerrera ni una reina, pero su astucia era muchísimo más peligrosa. El hombre capaz de destruir ejércitos enteros con sus manos no tenía defensa contra su encanto. Aunque tenía fuerza para derrotar a 1000 hombres, no podía resistirse a una sola mujer. Los filisteos vieron su oportunidad y pusieron en marcha un plan. Los 5 gobernantes de las ciudades filisteas fueron a ver a Dalila con una oferta. Le prometieron 1100 monedas de plata cada uno, más de 60 kilos de plata pura, una fortuna capaz de comprar la lealtad de casi cualquiera. Lo único que debía hacer era descubrir el origen de la fuerza de Sansón y averiguar cómo podía ser dominado. Impulsada por la codicia, Dalila aceptó. Poco después, le preguntó suavemente a Sansón: «Dime qué te da tu fuerza y cómo podrían atarte para vencerte». Sansón, confiado y tomándolo como un juego, inventó algo. «Si me atan con 7 cuerdas de arco nuevas, aún húmedas, seré tan débil como cualquier hombre». Esa misma noche, mientras él dormía, Dalila lo ató con 7 cuerdas nuevas. Guerreros filisteos se escondieron en la habitación, listos para atacar. Entonces ella gritó: «Sansón, los filisteos vienen contra ti». Él despertó y rompió las cuerdas como si nada, como paja seca cerca del fuego. Su secreto seguía a salvo. El primer intento había fracasado, pero Dalila no se detuvo. Volvió a él fingiendo estar herida. «Me mentiste y te burlaste de mí. Ahora dime la verdad». Sansón, bajando un poco más la guardia, le dio otra respuesta falsa. «Si me atan con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, perderé toda mi fuerza». El mismo truco se repitió. Ella esperó a que él se durmiera, lo ató con cuerdas nuevas y volvió a gritar: «Sansón, los filisteos vienen contra ti». Pero una vez más, él se liberó sin esfuerzo, como si las cuerdas fueran solo hilos. Otro fracaso. Dalila estaba cada vez más molesta, pero su deseo por la plata era más fuerte que su frustración. Así que volvió a intentarlo, presionándolo para que revelara el verdadero secreto de su fuerza. Sansón inventó otra mentira. «Si tejes las 7 trenzas de mi cabello en un telar y las aseguras bien, seré como cualquier otro hombre». Esa noche, mientras él dormía, ella tejió con cuidado sus trenzas gruesas en la tela del telar y las fijó. Luego vino el mismo grito de advertencia: «Sansón, los filisteos te atacan». Él saltó lleno de energía, se liberó y arrancó el telar entero de la pared. 3 veces lo intentó, 3 veces falló. Dalila entendió que los juegos ya no funcionaban, así que decidió usar su arma más fuerte, la presión emocional. Comenzó a llorar y a acusarlo. «¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí?». Su objetivo era desgastarlo por dentro. Día tras día, sus palabras se volvieron una carga constante. La presión fue tan intensa que, como dice la Escritura, él sentía que se moría por dentro. Al final, Sansón cedió y lo contó todo. La verdad sobre su dedicación a Dios. «He sido nazareo desde antes de nacer», confesó. Explicó que un nazareo era alguien consagrado a Dios bajo un voto especial. Parte de ese voto significaba no cortarse el cabello nunca. Su largo cabello era la señal visible de su promesa a Dios. Romper esa promesa lo destruiría todo. «Si me afeitan el cabello, perderé toda mi fuerza y seré como cualquiera». Dalila se dio cuenta de que no mentía. Esta vez se había abierto por completo. De inmediato envió un mensaje a los líderes filisteos: «Vengan rápido, por fin me lo ha contado todo». Sansón, cansado y confiando en ella, se quedó dormido con la cabeza sobre sus piernas.
Los filisteos regresaron, esta vez llevando la plata prometida. Fue la traición perfecta. Mientras él dormía, Dalila llamó a alguien para que le afeitara las 7 largas trenzas. Una trenza cayó, luego otra y otra. Cada vez que un mechón caía al suelo, marcaba el final de un voto que había durado 20 años. Cuando la 7ª y última trenza fue cortada, el pacto sagrado quedó roto para siempre. La Escritura lo expresa con palabras estremecedoras. Su fuerza lo abandonó. Entonces Dalila gritó como antes: «Sansón, los filisteos te atacan». Él despertó pensando que se libraría como siempre, pero esta vez fue diferente. No sabía que Dios lo había dejado. Intentó resistirse, pero fue en vano. Su poder se había ido. El gran campeón de Israel se había convertido en un simple hombre. Los filisteos lo capturaron con facilidad y en un acto brutal le sacaron los ojos para que no pudiera volver a ver. Ciego e indefenso, lo encadenaron con pesadas cadenas de bronce y lo llevaron a Gaza como trofeo de guerra. Allí, el hombre que una vez había salvado a su pueblo fue obligado a moler grano en prisión. Haciendo el trabajo de un animal, el poderoso juez de Israel se convirtió en un símbolo de derrota y vergüenza. Pero lo que los filisteos no sabían era que, en lo profundo de esa celda oscura, un verdadero cambio comenzaba a formarse en Sansón. Había perdido la vista, la fuerza y la libertad. Sin embargo, al perderlo todo, por fin comprendió lo que nunca antes había entendido: que la verdadera fuerza no venía de su cuerpo ni de su cabello, sino de depender por completo de Dios. Con el tiempo, Sansón comprendió que no fue la pérdida de su cabello lo que lo debilitó, sino la pérdida de su confianza en Dios. Se dio cuenta de que al poner constantemente a prueba los límites de su promesa sagrada, asumiendo que Dios siempre lo salvaría, se había alejado de la verdadera fe. Esa suposición le costó todo. Encerrado en prisión, Sansón ganó la sabiduría que nunca tuvo cuando era fuerte y temido. Finalmente vio que estar lejos de Dios era su mayor debilidad. El hombre que antes solo confiaba en su fuerza física empezó, por primera vez, a someterse verdaderamente a la dirección de Dios. Entonces ocurrió algo inesperado. Su cabello comenzó a crecer lentamente. Era más que una señal de fuerza. Mostraba que la esperanza no estaba perdida y que incluso alguien que había caído tan bajo aún podía encontrar redención. Su historia no había terminado. A pesar de su fracaso, Dios aún tenía un plan para él. Los filisteos, confiados en su victoria, prepararon una gran celebración para su dios Dagón, una criatura mitad hombre y mitad pez, a quien honraban como padre de Baal y fuente de su riqueza. Pero no era solo un acto religioso, era un mensaje. Querían que el mundo creyera que Dagón había vencido al Dios de Israel, que su falso Dios les había entregado al líder más temido de Israel. El templo se llenó rápidamente. 3,000 personas se reunieron en el techo y en los alrededores, todos deseosos de presenciar el momento. Los gobernantes filisteos más importantes estaban allí, incluyendo oficiales militares y líderes del gobierno. Era más que una fiesta, era un acto de orgullo nacional, celebrando la derrota de su enemigo. El guerrero que antes temían se había convertido en su diversión. Ordenaron que trajeran a Sansón y lo arrastraron al centro de la reunión ciego y con la mirada vacía. Parecía tan débil que un joven sirviente tuvo que sostenerlo y guiarlo como a un anciano agotado. Era una imagen dolorosa. La figura poderosa que antes los había aterrorizado ahora estaba encadenada, tropezando entre risas e insultos. Pero mientras la multitud se burlaba, Sansón se inclinó en silencio hacia el sirviente junto a él y susurró: «Llévame a las columnas que sostienen el templo para que pueda apoyarme en ellas». Sin darse cuenta del peligro, el muchacho lo llevó hasta las 2 columnas gigantes de piedra y madera, el soporte principal de todo el templo.
Las construcciones filisteas solían depender de dos columnas centrales para sostener el peso del techo. Con ambas manos sobre los pilares, Sansón sintió que no sostenía solo un edificio, sostenía el destino de Filistea. En ese momento, rodeado de ruido y desprecio, Sansón susurró su última oración. No fue fuerte, pero se elevó por encima del caos y llegó al cielo. Señor soberano, por favor, recuérdame ahora, dame fuerzas una vez más para hacer justicia por la pérdida de mis ojos. En esa breve súplica mostró toda la sabiduría que había ganado a través del dolor y el fracaso. Finalmente entendió que la fuerza nunca le perteneció a él, venía de Dios. No suplicaba por una vida larga, sino por un solo momento de poder divino, colocando una mano en cada columna. El rugido de la multitud ahogaba sus palabras silenciosas. Tomó una bocanada de aire, sintiendo la superficie fría de la piedra bajo sus manos. Luego, con un grito que retumbó en todo el edificio, empujó y gritó: ¡Que muera con los filisteos! Las dos columnas principales comenzaron a ceder y el techo tembló mientras la alegría se convertía de inmediato en pánico. El templo empezó a derrumbarse. Vigas y piedras cayeron como una ola de destrucción. El polvo se elevó. Las personas fueron aplastadas y el sonido del colapso retumbó por las calles de la ciudad. Las columnas enormes se partieron. Por un instante, el edificio gimió antes de rendirse. El techo, donde se habían reunido 3.000 personas, se vino abajo, sepultando a los que estaban debajo entre los escombros. El derrumbe fue total. El templo, que antes estaba lleno de burlas, se convirtió en una tumba. En ese único momento, los líderes más importantes de la nación, sus generales, políticos y sacerdotes, fueron aniquilados. La Biblia lo resume en pocas palabras. Los que Sansón derrotó al morir fueron más que todos los que había vencido en vida. Su último acto tuvo más impacto que todas sus batallas, pero vino al precio más alto. Sansón fue sepultado bajo las ruinas junto a los enemigos que derribó. Al decidir dar su vida, cumplió el propósito por el cual había nacido: comenzar a liberar a Israel del dominio filisteo. Su final no fue un fracaso, fue el cumplimiento de su llamado. El juez que había liderado a su pueblo durante 20 años usó su último aliento para volver a confiar en Dios. Y al hacerlo, cumplió el propósito establecido para él. Incluso antes de nacer, él sería quien iniciara la liberación de Israel de sus opresores. Cuando el polvo finalmente se asentó y el caos se desvaneció, sus hermanos y la familia de su padre viajaron a Gaza. Recuperaron su cuerpo, lo llevaron de regreso y lo enterraron en el sepulcro de su padre, en la tierra donde había nacido. Allí descansó el hombre que había guiado a su nación durante 20 años, el hombre cuya caída dejaría un legado mayor que todas sus victorias pasadas juntas. Su historia vivió como un recordatorio poderoso para las generaciones futuras. Una persona puede tener dones increíbles, pero sin permanecer cerca de Dios, incluso los mayores talentos pueden llevar a la ruina. Solo después de perder la vista, Sansón comenzó realmente a ver con sabiduría y claridad espiritual. Llegó a entender que sin Dios no tenía verdadera fuerza. Nunca se trató de su cabello, sino de su confianza. Lo que no pudo lograr con pura fuerza, lo consiguió desde su quebranto cuando entregó todo a Dios. Sus últimas palabras se convirtieron en un mensaje duradero de fe, mostrándonos que, en nuestra hora más oscura, volvernos a Dios puede guiarnos a la verdadera victoria. Y su sacrificio, ofrecido para salvar a su pueblo, reflejó en silencio un acto de redención aún mayor que un día sería cumplido por Cristo. De la vida de Sansón, aprendemos que la debilidad puesta en manos de Dios
puede traer las mayores victorias. Su historia refleja nuestra propia fragilidad humana y nos muestra que la redención muchas veces no llega con el triunfo, sino con la entrega. A veces, la esperanza aparece cuando todo parece más oscuro. Nunca es tarde para confiar en Dios. Esta historia ahora te habla directamente a ti. Tal vez estás en un momento en que todo parece perdido, donde tu fuerza se ha ido y sientes que tu camino ha llegado a un punto muerto. Pero si pones tu confianza en Dios, Él puede transformar tu dolor en propósito, tu fracaso en crecimiento y tu debilidad en la clave para tu mayor avance. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, no lo dudes. Comparte este video con esa persona. Podría ser justo lo que necesita para levantarse. Si este mensaje te animó, considera mostrar tu apoyo con un me gusta. Y si nunca has escuchado la historia de Salomón, el juez más sabio en la historia de Israel, o del profeta Isaías, uno de los mensajeros más poderosos de Dios que vio visiones del fin de los tiempos, he colocado sus historias aquí en pantalla. Que las bendiciones llenen tu vida y alcancen a cada miembro de tu familia.